Nunca pensé que mi vida daría un giro tan radical en tan poco tiempo. Me llamo Elena, vivo en la periferia de Madrid y llevo casada 10 años con Marco, un hombre atento y responsable que siempre ha sido mi apoyo incondicional. Tenemos un hijo, Sergio, de 19 años, que en los últimos meses ha estado más en casa debido a que las clases de la universidad se redujeron por motivos administrativos. A simple vista, mi vida parecía tranquila y estable, pero bajo esa calma aparente se ocultaba una mezcla de inquietud y secretos que jamás imaginé desvelar. Hacía tiempo que sentía que mi matrimonio se había estancado. Los días se sucedían entre nuestras rutinas laborales, las tareas domésticas y los silencios incómodos que Marco y yo dejábamos crecer sin saber muy bien por qué. Anhelaba esa chispa de complicidad que parecíamos haber perdido con el paso de los años, pero me daba miedo compartirlo con él. Pensaba que tal vez se trataba de una fase normal, que tras una década juntos era inevitable caer en la monotonía. Sin embargo, mi corazón pedía algo más. Fue en ese contexto de dudas cuando reapareció en mi vida Andrés, un viejo amigo del instituto con quien no tenía contacto desde hacía mucho. Todo empezó de forma inofensiva, un mensaje en redes sociales para preguntarme cómo estaba, un recordatorio de nuestros viejos tiempos llenos de bromas y confidencias adolescentes. Poco a poco, nuestros intercambios se hicieron más frecuentes y, casi sin darme cuenta, encontré en Andrés un refugio emocional que me aliviaba la tensión que sentía en casa. No voy a negar que me sentía culpable. Cada vez que recibía un mensaje suyo, notaba un latido acelerado en el pecho, un cosquilleo que me recordaba lo viva que podía sentirme. Al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que estaba jugando con fuego, que era injusto para Marco y que debía parar antes de que todo se complicara. Pero la tentación de seguir hablando con Andrés superaba mi sentido común. Siempre me decía a mí misma que solo eran charlas inocentes. Mientras tanto, Sergio pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, enfrascado en sus estudios y en sus propias preocupaciones de joven universitario. Sin embargo, empecé a darme cuenta de que mi hijo me observaba con una mirada distinta. A veces, cuando yo revisaba mi móvil para responder algún mensaje de Andrés, notaba a Sergio de reojo, mirándome como si supiera algo que yo prefería mantener oculto. Esa tensión silenciosa se fue acumulando entre nosotros. Por su parte, Marco permanecía totalmente ajeno a mis inquietudes. Cuando regresaba del trabajo, me preguntaba cómo había ido mi día, pero sus ojos cansados y su prisa por ducharse y descansar me daban a entender que él también estaba lidiando con sus propias batallas, aunque nunca las verbalizara. Yo, por miedo o por vergüenza, seguía guardando mi secreto, confiando en que Sergio no diera voz a sus sospechas. La casa, con su calma habitual, se tornó una especie de escenario donde todos sonreíamos en la cena, fingiendo que nada pasaba, mientras cada uno cargaba con su mochila de dudas. Y, precisamente, fue en esa atmósfera de silencio contenido cuando recibí un mensaje de Andrés que decía: «Necesito verte, es importante». Mi corazón dio un vuelco. Algo en la urgencia de sus palabras me hizo presentir que aquello significaba un cambio definitivo en la naturaleza de nuestra relación virtual. Antes de que pudiera siquiera pensar en responder, Sergio entró en la cocina. Rápidamente bloqueé mi móvil, como si hubiese cometido un delito. Mi hijo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. En ese instante, entendí que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos o de mentir hasta el final. Escogí el camino más fácil, era un mensaje del trabajo, le dije, intentando sonar casual. Sergio asintió, sin decir nada, pero su mirada me taladró el alma. Aquella noche casi no pude dormir, dando vueltas en la cama, junto a un Marco exhausto que se quedó dormido al instante. ¿Estaba realmente preparada para afrontar una crisis matrimonial? ¿Valía la pena poner en riesgo todo lo que habíamos construido por la emoción fugaz de sentirme viva de nuevo? La culpabilidad me carcomía, pero, a la vez, la idea de hablar con Andrés en persona revolvía un anhelo que creía haber olvidado. Y así, en medio de mis pensamientos encontrados, un hecho inesperado estaba a punto de suceder, algo que involucraría a Sergio de manera tan directa que sería imposible mantener mi secreto a salvo. Antes de que la semana terminara, la sospecha de mi hijo se transformaría en certezas y confrontaciones, y un gesto suyo me dejaría sin aliento. Sergio me taparía la boca con su mano para evitar que gritara. Aquel acto, lejos de cualquier intención maliciosa, marcaría un giro en nuestra relación familiar, pues me haría ver que los secretos que intentaba esconder estaban a punto de explotar, y que mi hijo conocía más de lo que yo jamás hubiera imaginado. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión constante.
Cada notificación de mi móvil me hacía sobresaltar. Me convencí a mí misma de que debía dejar de hablar con Andrés, al menos hasta aclarar qué significaban esos asuntos importantes de los que me hablaba. Pero la curiosidad me consumía. ¿Estaría en algún problema serio? ¿Necesitaba ayuda? Era imposible ignorar esa inquietud, por mucho que me esforzara. Mientras tanto, Marco no notaba mi nerviosismo, al menos, no lo manifestaba. Seguía su rutina diaria, concentrado en el trabajo y en ver alguna serie por las noches para distraerse. Sin embargo, yo me había vuelto demasiado consciente de cada detalle, temiendo que en cualquier momento él descubriera mi secreto. Por otro lado, la relación con Sergio se tensaba cada vez más. Mi hijo permanecía atento a cada movimiento mío. Una tarde, mientras ordenaba la sala, sentí su mirada clavada en mí. Decidí enfrentarlo con una sonrisa forzada. ¿Qué pasa, cariño? ¿Necesitas algo? Nada, mamá, ¿todo bien contigo? Preguntó, ladeando la cabeza, como si buscase en mi expresión una pista. Estoy bien, un poco estresada por el trabajo, mentí, intentando sonar convincente. Sergio asintió y se fue a su habitación sin decir más. Aún así, sentí que mi mentira no lo había convencido. Quizás por instinto o por su propia madurez, mi hijo presentía que algo andaba mal en casa. Y no estaba dispuesta a subestimarlo, porque sabía que, tarde o temprano, terminaría enfrentándome. Esa noche, mientras cenábamos, noté un silencio incómodo. Los cubiertos tintineaban contra los platos, y Marco, que usualmente intentaba sacar algún tema de conversación, se limitaba a preguntar trivialidades sobre nuestras rutinas diarias. Sergio permanecía callado, pero sus ojos pasaban de mí a su padre como si él fuese consciente de un conflicto invisible. Quise desviar la atención invitándolos a ver una película después de cenar, pero Sergio se disculpó con el pretexto de un trabajo en grupo que debía terminar. Cuando terminé de lavar los platos, recibí otro mensaje de Andrés: ¿podemos vernos mañana? Es realmente urgente. Mi pulso se aceleró, y antes de que pudiera bloquear la pantalla, me di cuenta de que Sergio había entrado a la cocina en silencio. No sabía cuánto había alcanzado a leer, pero su expresión quedó congelada al ver mi reacción. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta del frigorífico y me acerqué a él. Sergio, esto no es lo que piensas. Mamá, ¿qué es lo que pienso exactamente? Replicó con calma inquietante. No supe qué responder. El nudo de mi garganta me impidió articular palabra. Justo en ese momento, Marco apareció en el marco de la puerta. Al ver la rigidez entre nosotros, se quedó extrañado. ¿Ocurre algo? No, nada, contesté, forzando una sonrisa. Sergio y yo estábamos comentando un asunto de la universidad. Ah, ya. Bueno, voy a acostarme temprano, ha sido un día muy largo, dijo Marco, que, pese a su desconcierto, optó por no indagar más. Con un simple «buenas noches», él se fue a nuestra habitación. Sergio, mirándome con una mezcla de lástima y determinación, se acercó un paso más. Mamá, sé que me estás ocultando algo. Y no quiero que la familia se rompa. Intenté decirle que no era para tanto, que solo era un amigo, pero mis palabras sonaron huecas. Ante mi silencio, Sergio dio un respingo, como si hubiese oído a su padre moverse o bajar las escaleras. Para mi sorpresa, se llevó un dedo a los labios, pidiéndome que guardara silencio. Antes de darme cuenta de lo que pasaba, Sergio puso su mano sobre mi boca para que no gritara. Fue un movimiento rápido, sin violencia, casi desesperado por impedir que yo llamara la atención de Marco. En su mirada solo vi un ruego: no hagas ruido, no compliques las cosas ahora. Cuando por fin bajé la guardia y él retiró la mano, noté que mis ojos se llenaban de lágrimas. Me sentí tan confundida. ¿Por qué mi propio hijo estaba protegiéndome de mi esposo? O peor aún, ¿por qué sentía que necesitábamos mantener un secreto conjunto? Aquello fue el detonante de mi angustia. Comprendí que mi doble vida emocional estaba llegando demasiado lejos y que, si no ponía un alto, pondría en jaque la tranquilidad de toda la familia. Sin embargo, aún me debatía entre la culpa y la curiosidad. Necesitaba saber qué pasaba con Andrés, por qué me buscaba con tanta insistencia. Fue esa curiosidad malsana la que me impulsó a aceptar un encuentro con él, a pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida.
Las últimas luces del atardecer se filtraban por las ventanas cuando me dirigía a un café tranquilo en las afueras de Madrid para encontrarme con Andrés. Le había dicho a Marco que tenía que resolver un tema de trabajo, y él, sin sospechar nada, me deseó suerte antes de marcharse al gimnasio. Sergio estaba en casa haciendo sus tareas, o eso creía yo. Llegué al lugar con el corazón palpitando. Andrés ya estaba sentado en una mesa al fondo, con expresión seria y los codos apoyados sobre la mesa. Cuando me vio, esbozó una ligera sonrisa que enseguida se transformó en un gesto preocupado. «Gracias por venir, Elena. Sabía que no sería fácil para ti». Me senté frente a él, intentando aparentar una seguridad que no sentía. «¿Qué es tan urgente, Andrés?». Él suspiró, como si estuviera reuniendo valor para confesar algo. «Elena, me han ofrecido un puesto de trabajo en otra ciudad, lejos de aquí. De hecho, debería mudarme en una semana si lo acepto. Pero hay algo más», se detuvo un instante, bajando la voz. «Me han diagnosticado un problema de salud, no es grave por ahora, pero necesitan hacerme pruebas más avanzadas. No tengo a nadie más cercano en Madrid, y pensé en ti. Sé que esto podría ser un gran inconveniente, pero necesitaba contártelo, sobre todo porque». Andrés hizo una pausa y me miró con unos ojos llenos de nostalgia. «Nunca superé del todo lo que sentí por ti en el pasado». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. De repente, entendí que mi confidencia virtual había tomado una dimensión que yo no había previsto. Me removí en la silla, sintiendo la urgencia de zanjar la situación. «Andrés, siento mucho que estés pasando por esto, de verdad. Pero yo no puedo darte lo que estás buscando. Mi familia», mi voz se quebró. «No puedo destruir todo lo que tengo». La conversación se prolongó durante casi una hora. Andrés me explicó con detalle sus temores y esperanzas, y aunque quise mantenerme firme, una parte de mí deseaba ayudarlo. No quería que se sintiera solo, pero tampoco podía permitir que este lazo siguiera creciendo en secreto. Cuando salimos del café, nos despedimos con un abrazo torpe y lleno de significado. Sentí que tal vez era la última vez que lo vería. Regresé a casa con el nudo en la garganta. Ya era de noche y esperaba encontrar a Sergio dormido. Sin embargo, al entrar, lo vi esperándome en la sala, con el televisor encendido en mute. «¿Dónde estabas, mamá?», preguntó sin rodeos. «Tenía un asunto que resolver. Un compañero de trabajo necesitaba ayuda». Sergio se puso de pie, sin darme tiempo a reaccionar, se acercó por detrás y me sostuvo el brazo con suavidad, casi como si temiera que fuera a escapar. «Mamá, por favor, dime la verdad. Te escuché hablar por teléfono. No era ningún compañero de trabajo. Era Andrés, ¿verdad?». Mi respiración se aceleró. ¿Hasta dónde había escuchado? ¿Acaso sabía algo de lo que significaba Andrés para mí en este momento? «Sergio, no hagas suposiciones. Andrés es solo un amigo que necesitaba desahogarse». «Mamá, me interrumpió. «Estoy cansado de fingir que no pasa nada. No quiero que sigas mintiendo porque esto tarde o temprano va a explotar, y papá va a enterarse. Y cuando eso ocurra, va a ser mucho peor». Sentí un mareo repentino. Mi hijo estaba actuando con una madurez dolorosa, obligándome a enfrentar las consecuencias de mis actos. Me di cuenta de que tenía que tomar una decisión definitiva, o cortaba todo contacto con Andrés o me preparaba para arriesgar mi matrimonio. Sergio me soltó el brazo y se frotó la frente, como si él también estuviera abrumado por la situación. «Mira, mamá, no soy un crío. Me doy cuenta de que te has sentido sola. Papá y tú lleváis meses raros, pero, por favor, no elijas un camino que no tenga vuelta atrás», dijo al final, con voz quebrada. Quise abrazarlo y llorar, pero me contuve. Asentí levemente, entendiendo que, por mucho que quisiera protegerlo, Sergio ya estaba implicado en mi historia. Le prometí que pondría las cosas en orden, aunque en ese momento no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Subí a mi habitación y me dejé caer en la cama, exhausta y al borde del llanto. Marco, profundamente dormido, no se enteró de mi llegada. Aquella noche apenas pude pegar ojo. Daba vueltas y vueltas, pensando en las palabras de Andrés, en la mirada de mi hijo y en la indiferencia de mi marido, que probablemente dormía sin sospechar todo lo que estaba ocurriendo.
La sensación de estar atrapada en una telaraña de mis propias decisiones era asfixiante, y no veía una salida clara. Pero el destino me tenía reservada una sorpresa aún mayor, una verdad que quedaría al descubierto muy pronto y que me haría replantearme todo, absolutamente todo. Con el paso de los días, mi resolución de tomar distancia definitiva de Andrés empezó a florecer. Le envié un mensaje escueto: necesito tiempo para mi familia. Te deseo lo mejor. Él respondió con un escueto: lo entiendo. Cuídate mucho, y, por un instante, sentí el alivio que trae la despedida de aquello que nos provoca tentación. Sin embargo, la culpa seguía presente, pesando sobre mis hombros como una losa. Para mi sorpresa, Marco comenzó a mostrar un renovado interés por mí. Empezó a proponer salidas de fin de semana, cenas improvisadas y charlas hasta tarde. Al principio, me conmovió ver sus intentos de acercamiento. Quizá percibió mi distancia y quiso recuperarme a su manera. Acepté sus invitaciones, y por unos días, la casa se llenó de una armonía extraña y frágil, casi como si estuviéramos redescubriendo la complicidad perdida. Sergio también se unía a algunas de nuestras actividades, aunque lo notaba un poco tenso, mirándonos como si esperara una confrontación que nunca llegaba. Sin embargo, cada vez que notaba que Marco estaba más cariñoso, yo sentía una punzada de remordimiento al recordar mis mensajes con Andrés. Aún así, me aferraba a la idea de que, al haber cortado esa relación, todo podría volver a la normalidad. Tal vez con el tiempo esto quede como una anécdota, un error del que no tendré que hablar nunca, me decía en silencio. Pero la vida rara vez nos da tregua cuando se trata de secretos. Una noche, Sergio estaba revisando unas fotos antiguas de la familia en la tableta y me llamó para que viera una imagen de hacía varios años, en la que Marco y yo sonreíamos abrazados durante unas vacaciones en la Costa Brava. Me emocionó recordar ese viaje, y Sergio lo notó en mi mirada. «Mamá, os veíais así de felices, ¿verdad?», preguntó con un tono que mezclaba nostalgia y reproche. «Sí, cariño, lo éramos. Y quiero creer que todavía podemos serlo». Sergio me miró largamente. Estaba a punto de decir algo más, cuando escuchamos la puerta principal cerrarse. Marco había llegado antes de lo previsto de una reunión. Lo curioso fue que parecía más nervioso de lo habitual, e incluso me pareció verlo guardar algo en el bolsillo de su abrigo. No le di mucha importancia en ese instante, pero la forma en que Sergio arqueó las cejas me hizo pensar que él sí sospechaba algo. A la mañana siguiente, mientras Marco salía a hacer unas compras, Sergio se acercó a mí con expresión seria. «Mamá, tengo que decirte algo. Anoche escuché a papá hablar por teléfono en voz baja. Decía cosas como, no se lo digas a nadie, o, lo resolveré pronto. No sé de qué va, pero sonaba muy preocupado». Mi corazón dio un brinco. ¿Era posible que Marco también guardara un secreto? Me costaba creer que, en medio de mi propia culpa, existiera otra situación oculta que ignoraba por completo. Sin embargo, la sospecha estaba ahí, y Sergio no era de los que inventaban historias. «Seguro es algo de la oficina, un proyecto confidencial», traté de justificar. «Mamá, por favor, no hagas como si nada. ¿Te imaginas cómo me siento yo? No sé qué pasa en esta casa, cada uno va con sus propios misterios, y eso no puede acabar bien». La intensidad de sus palabras me sacudió. Tenía razón. La familia que creía estable se estaba resquebrajando en distintos frentes, y todos lo estábamos ignorando, esperando que el tiempo lo resolviera todo. Esa misma tarde, decidí hablar con Marco de manera abierta. Ya no podía seguir fingiendo que yo era la única con un conflicto interno. Sin embargo, cuando me dispuse a preguntarle sobre ese supuesto misterio, él se apresuró a decirme que había recibido un encargo extra en el trabajo y que prefería no contarme los detalles para no estresarme. Su actitud defensiva avivó mis sospechas, pero también me sentí hipócrita. ¿Con qué derecho le exigía transparencia, si yo había estado a un paso de la infidelidad emocional? Aquella noche, en la cama, ambos nos dimos la espalda, sumidos en pensamientos que no compartíamos en voz alta. Mientras escuchaba la respiración pausada de Marco, me pregunté si estaría durmiendo o fingiendo. Al final, el cansancio me venció, pero mis sueños fueron turbulentos. Soñé que la casa se derrumbaba como un castillo de naipes, y que Sergio era el único que intentaba sostener los muros para salvarnos. Desperté sudando, con la firme convicción de que tenía que aclarar las cosas, tanto con Marco como con Andrés, y sobre todo, con mi hijo,
que estaba atrapado en medio de nuestras mentiras y silencios. Pero lo que no imaginaba era que la verdad saldría a la luz más pronto de lo previsto, de una manera que desataría todos los fantasmas que venía cargando, y que me obligaría a enfrentar mis temores más profundos. Un sábado por la tarde, Marco salió a visitar a su hermano, según dijo, para discutir unos asuntos familiares. Sergio estaba en su habitación, y yo me quedé en la sala intentando concentrarme en un libro que llevaba semanas sin poder terminar. Sin embargo, la ansiedad me ganó. Me levanté y, casi sin pensarlo, fui a revisar si la puerta de la habitación de Sergio estaba entreabierta. Tenía la necesidad de hablar con él, de sincerarme y contarle que deseaba salvar esta familia, pasara lo que pasara. Toqué la puerta suavemente. Sergio me invitó a pasar, y lo encontré sentado frente a su ordenador, revisando unos documentos de la universidad. Parecía cansado, con ojeras notables. Tal vez lo había empujado a una madurez forzada que ningún hijo debería experimentar. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Él asintió. Me senté en la silla de al lado, mirándolo a los ojos. Siento todo esto, Sergio. Sé que no he sido sincera y que te he involucrado en algo que no te corresponde. No sé cómo arreglar lo que está pasando. Sergio bajó la mirada. Mamá, yo solo quiero que estéis bien. Pero ahora me doy cuenta de que también papá oculta algo. Lo oigo hablar a escondidas, lo veo nervioso. Algo pasa, y no sé qué es. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no salían las palabras adecuadas. De repente, el sonido de la puerta principal nos sobresaltó. Marco había regresado antes de lo previsto. Sergio me miró y, con un rápido movimiento, se puso de pie. Espera aquí, me dijo. Salió de la habitación y lo seguí a una distancia prudente. Vi cómo Sergio se acercaba a Marco en el recibidor, que estaba dejando su abrigo en el perchero. Entonces ocurrió algo que me dejó helada. Sergio se fijó en un sobre que Marco guardaba en el bolsillo interior del abrigo y, sin titubear, lo tomó y se lo mostró. ¿Qué es esto, papá? Marco palideció, sorprendido por la intromisión de nuestro hijo. ¿Por qué revisas mis cosas, Sergio? Dámelo. Corrí hacia ellos, intentando mediar. Sergio, para. Suéltalo, no es la forma de hacer las cosas. Pero Sergio, aferrándose al sobre, lo abrió con determinación. Dentro había unos documentos y un pequeño recorte de periódico. Me fijé en el titular: persona estafada exige justicia. No alcancé a leer más. Marco se tapó el rostro, desesperado. Está bien, basta, exclamó, abatido. Os lo iba a contar, pero no encontraba el momento. Estoy metido en un lío económico. Hace unos meses, invertí dinero en un proyecto que resultó ser una estafa. Intenté solucionarlo por mi cuenta, pero ahora me están pidiendo más dinero para recuperar la inversión, y no sé cómo manejarlo. No quería preocuparos. Las palabras de Marco me golpearon como un mazazo. Mientras yo me debatía en un dilema moral con Andrés, él llevaba una carga financiera a escondidas, intentando protegernos. Sergio lo miró con rabia y compasión a la vez. Papá, podrías habérnoslo contado. ¿No confías en nosotros? Marco dejó escapar un suspiro tembloroso. No es cuestión de confianza, hijo. Es vergüenza. Me siento culpable por haber caído en un fraude y no quiero que vuestra estabilidad se vea comprometida. Me acerqué a Marco y, con un temblor en la voz, le dije. ¿Cómo pensabas resolverlo? ¿Cuánto dinero has perdido? Una cantidad importante. Pero, por favor, no quiero que esto se convierta en un problema mayor. Estoy hablando con un abogado para ver si puedo denunciarlo y recuperar algo. Es por eso que he estado haciendo llamadas a escondidas, no sabía cómo afrontar la situación ni contártelo. La tensión en el ambiente era insoportable. Sergio, con el sobre en la mano, miraba a Marco y luego a mí. Sabía que yo también tenía algo que confesar. Él mismo me había enfrentado días atrás. Me armé de valor y tomé aire profundamente. Marco, yo, también he guardado algo. Un secreto que no te he contado. Mi voz sonó rota. He estado hablando con un viejo amigo, Andrés. Empezó siendo algo inofensivo, pero se volvió
más intenso. Sin embargo, te juro que no llegamos a nada físico. Me sentía sola, y es injusto para ti, para Sergio, para todos. Marco me miró con los ojos muy abiertos. Por un instante creí que vendría un grito, un reclamo furioso. Pero en lugar de eso, vi una mezcla de dolor, alivio y cansancio. Elena, susurró. No sé qué decir. Sergio dejó el sobre la mesita del recibidor y, con voz firme, sentenció. Ya está. Se acabaron las mentiras. Sois mis padres, os quiero, pero esto no puede seguir así. Hablad, gritad si hace falta, llorad, pero resolvedlo. Sentí que el pecho se me encogía y unas lágrimas incontenibles rodaron por mis mejillas. Marco también estaba emocionado, noté sus manos temblorosas. Sergio se apartó unos pasos, dejándonos espacio. Por fin, tras tantos silencios y mentiras, los dos tuvimos la oportunidad de mirarnos a los ojos y, aunque dolidos, tomarnos de la mano para enfrentar la realidad que habíamos estado esquivando. Los días siguientes no fueron fáciles. Santiago y yo tuvimos largas conversaciones para restablecer la confianza que había quedado algo resquebrajada. Acordamos pasar más tiempo juntos, redescubriendo actividades que antes nos llenaban de ilusión. Por ejemplo, empezamos a salir a caminar por la playa al atardecer, o a cocinar recetas nuevas los fines de semana. Redescubrimos la magia de la cotidianidad, esa que a veces se pierde con los años de matrimonio. Con Lucía, también reforzamos nuestra comunicación. Desde muy pequeña le habíamos hablado de lo que significa amar con respeto, pero ahora tocaba demostrarlo con el ejemplo. Tenía una edad complicada, en la que comenzaba a fijarse en cómo funcionan las relaciones de pareja. No queríamos confundirla ni generarle inseguridad. Por eso, Santiago y yo decidimos ser transparentes hasta donde fuera apropiado y enseñarle que, aunque a veces los adultos nos equivoquemos, el amor de verdad implica responsabilidad y honestidad. Un domingo, mientras desayunábamos los tres, Lucía nos preguntó sin rodeos. ¿Y cómo se hace para amar de la manera correcta? Santiago y yo nos miramos, un poco sorprendidos, pero sonreímos con ternura. Fue entonces cuando le dije: Hija, nadie tiene la verdad absoluta, pero nosotros intentamos enseñarte el camino. Respetar al otro, ser sincera con tus sentimientos, cuidar de la persona que amas y, sobre todo, cuidarte a ti misma. Reconocer cuando algo no va bien y hablarlo sin miedos. Mi esposo añadió. Y también entender que el amor no es siempre perfecto. A veces uno se equivoca, siente dudas o tentaciones. Lo importante es saber pararse a tiempo, hablarlo con la persona a la que quieres y no perder los valores que hemos aprendido como familia. Poco a poco, mi relación con Santiago fue volviendo a un estado de armonía. No era exactamente igual que antes, había más conciencia de que podíamos perderlo todo si no estábamos alerta. Pero esa fragilidad nos unía, porque sabíamos que requería un esfuerzo mutuo. Empezamos a compartir más cosas y a recordarnos el porqué de nuestro amor. Además, sentimos que era el momento de dar a Lucía lo que, en broma y en serio, llamábamos clases de amor. Por las tardes, mientras paseábamos o veíamos películas familiares, aprovechábamos para comentarle situaciones de la trama, qué significa el respeto, la importancia de la confianza, la necesidad de expresar los sentimientos de forma sana. No se trataba de sermones, sino de conversaciones naturales y cercanas. Le dimos clases a nuestra hija sobre cómo hacerlo bien. Mi esposo y yo le enseñamos a amar de la forma correcta, compartiendo nuestras experiencias reales, sin ocultar que a veces incluso los adultos podemos confundirnos. En cuanto a Daniel, se tomó en serio la idea de tomar distancia. Pasaron varias semanas sin que nos viéramos, salvo por algún mensaje breve para comentar un avance de la reforma o saludar por cortesía. Yo aprecié ese gesto de respeto. Entendí que necesitaba tiempo para reajustar mis emociones y centrarme en lo verdaderamente importante, mi familia y la coherencia con los valores que siempre había defendido. Con el paso de los meses, Daniel fue reacomodándose en mi vida, pero de manera distinta. Las aguas se calmaron, y nuestra relación quedó en una amistad genuina, sin secretos ni tensión. Incluso Santiago llegó a invitarlo de nuevo a casa, ya con la situación mucho más clara. Lucía lo recibió con normalidad, como un amigo de la familia. Me dio la impresión de que, gracias a esta experiencia, todos habíamos crecido de algún modo. Mirando en retrospectiva,
Entendí que la llegada de Daniel no fue necesariamente un problema, sino un despertar. Me hizo ver que el amor, aunque seguro, puede volverse frágil si no se cuida. Y que enseñar a una hija cómo amar no consiste en presentarle un cuento de hadas, sino en mostrarle que las relaciones son complejas y requieren sinceridad, valentía y la capacidad de rectificar. Así terminó esta etapa turbulenta de mi vida. Y aunque al principio pensé que todo se desmoronaría, descubrí que, a veces, enfrentar las dificultades y hablar de ellas abiertamente puede hacernos más fuertes. Nuestra familia salió reforzada, con lecciones imborrables sobre lo que implica amar y enseñarlo a la próxima generación. Hoy seguimos avanzando, día a día, recordando que la honestidad y el cariño sincero son las bases de nuestro hogar.